Muy buenas noches. Bueno, tuvimos un inconveniente técnico. Esperamos que todavía haya personas aquí. El link que habíamos mandado inicialmente, pues no va a servir, pero ya la transmisión está en vivo. Esperemos que nos estén viendo en Facebook y en YouTube. Allí nos van a encontrar. Muy bien, vamos a empezar de lleno con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor, bendice esta charla que vamos a realizar en tu santo nombre. Te pedimos que toda ella sea para tu mayor honor, honra y gloria y bien de las almas, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo. Y envía desde el cielo un rayo de tu luz. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un cordial saludo a estas charlas de los martes. El tema para el día de hoy, la familia y la Eucaristía. Nos metemos de lleno, citamos las fuentes de donde hemos tomado el tema para el día de hoy. Primero, decirles que es un documento durante el pontificado de San Juan Pablo II, que lleva por nombre, que fue sacado por la Arquidiócesis de Guadalajara en el año 2002 y que trata de la Eucaristía, luz y vida para las familias. Ese es el documento base que vamos a tocar. Ustedes pueden encontrar este tema desarrollado con respecto a la Eucaristía en el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 1322 a 1405. También algunos textos sacados de la Sacramentum Caritatis, una exhortación apostólica de Benedicto XVI, y ustedes en el capítulo 5 van a encontrar Eucaristía y matrimonio. Entonces estamos sacando todo el magisterio de la Iglesia y por supuesto de la tradición. Y no sé si tienes alguna fuente, las Sagradas Escrituras como siempre. Exacto. Bueno, más adelante hablaré de algunas otras cosas. Empecemos entonces. Este magnífico documento nos empieza enfocando, en realidad enfoca 6 puntos, de los cuales esperamos tocar 4 puntos. El primer punto que va a tocar es la comida, la Eucaristía en relación con la comida. Luego toca el tema de la oración y el tema de la reconciliación, pero eso los vamos a dejar aparte porque son temas puntuales que se pueden tocar en otra ocasión como temas específicos. Entonces, después de la comida tocaremos cimiento y fuerza, la Eucaristía para la familia, la relación luego entre familia y Eucaristía y finalmente la parroquia como la familia más grande en relación con la Eucaristía. Nos metemos con la comida. La comida está tan íntimamente unida a la vida del ser humano que de ella depende, por supuesto, nuestra existencia física y social. Es en la comida donde se estrechan lazos de unidad, de amor, de servicio y de alegría. Por eso Jesús, al querer convivir con nosotros, nos ofrece una comida en la que nos alimenta con su propio cuerpo y con su propia sangre. No se puede entender la Eucaristía sin su dimensión de comida. No se puede entender la participación de un cristiano en la mesa si no come el alimento que Cristo nos ofrece. Sería como ir a un banquete sin comer. Este ya es un punto que nos pone a reflexionar mucho, Paola. No caemos a veces en la cuenta que cuando vamos a un santo sacrificio de la misa, a una Eucaristía, estamos yendo a un banquete y que el Señor ha querido tomar esta realidad para el ser humano que es muy importante a lo largo de la historia, porque de hecho las familias, cuando están reunidas en el hogar, justamente el hogar viene de ese calor, de esa hoguera que se hace alrededor de una mesa, de un banquete. Y entonces ir a un banquete y no participar de la comida que Jesús nos quiere ofrecer, pues la verdad es que es bastante extraño. No, es un poco raro, es como si nos invitaran también a nosotros a un banquete y no comiéramos. Bueno, es como la primera reflexión en torno a la comida. Veamos ahora el significado de la comida. Sabemos entonces este aspecto fisiológico que nos cita este documento y que es lógico, es para nuestro alimento, para nuestra manutención de nuestro cuerpo, nuestra salud física y espiritual. Para eso es la comida. Tiene en ese sentido una dimensión individual, está dada para la persona. Pero resulta que la comida no tiene solamente esa dimensión individual, sino que tiene una dimensión comunitaria. Nos sentamos a comer con otros. Qué aburrido es sentarse a comer solo. Qué triste es sentarse a comer solo. Qué importante es en la familia que podamos sacar el espacio de comer para compartir.
porque no compartimos solamente la comida física, la que nos nutre a nuestro cuerpo, sino compartimos la vida. Compartimos la vida del Espíritu, las cosas que son importantes para nosotros. Y termina diciendo esta primera parte que justamente esa palabra de compañero, porque uno se sienta como con compañeros, con prójimos a la mesa, viene de con pan, es decir, quien come conmigo el pan. Entonces tenemos esa primera, digamos, definición que incluye el aspecto individual y el aspecto comunitario, la importancia de la comida en la familia y la relación que eso va a tener con la Eucaristía. Hay una cosa muy bonita que es bueno que la meditemos y que tal vez le estén pasando, lo hagan también ustedes en sus hogares, es el hecho de reunirnos para comer. Nosotros vamos a nuestras parroquias, a nuestros templos y nos reunimos para alimentarnos de la palabra de Cristo y del pan eucarístico, que es el mismo Cristo. Cristo se hizo el alimento de nuestras almas. Pero qué lindo que este documento empieza hablando por la comida, algo tan necesario, pero algo tan, digamos, tan rico, tan entrañable, ese sentarnos a comer todos en familia y compartir. Alguna vez escuchaba a algunos filósofos hablar de esto, del sentarte a comer en familia, y decían que eso hace parte del ritual diario. El ser humano, muchísimos y sobre todo en las culturas más autóctonas, tienen ritos. Desde la prehistoria el ser humano tiene ritos, tiene rituales, pero hablemos un poco de nuestros ritos cotidianos, a los cuales le tenemos que seguir dando mucha importancia. Pues sí, uno de ellos es comer en familia, compartir, porque no solamente pasas a la mesa a llenarte la barriga, no, pasas a la mesa a compartir un alimento. Qué mejor cuando ese alimento lo ha hecho la madre, lo ha cocinado la madre, porque la mamá, que es el corazón del hogar, muy seguramente le añade el ingrediente que tal vez no vas a encontrar en un restaurante, por muy fino que sea, por muy delicioso que sea, que es el amor. Porque una madre cocina no solo para que los alimentos queden ricos y todo el mundo diga, oh, mamá, qué rico quedó. No, la madre cocina para personas, para unos seres que ella ama, que es su marido, que son sus hijos, y eso le da a ese ritual diario pues otra connotación. Si la madre hace eso con su familia, ¿qué no será el Señor? Por eso es que este documento empieza poniendo un paralelo con la comida natural y el alimento eucarístico, porque Cristo es el que prepara el banquete. De hecho, hay una parábola que habla del banquete celestial, y es Él el que prepara el banquete. Él se hace alimento. De hecho, la primera página del Evangelio y la última página del Evangelio, además de, claro, el banquete está relacionado y lo vamos a ver con la última cena, pero además habla de unas nupcias. Ya nos vamos a dar cuenta también que eso es muy importante, porque finalmente a partir de las nupcias se conforma una familia que se sienta en una mesa y van a los comensales a comerse ese banquete. Alguna vez le escuché a un sacerdote algo fuerte, pero me parece que tiene toda la razón. O sea, en cada Eucaristía Dios prepara ese banquete y la idea es que nosotros nos alimentemos del pan eucarístico, pero hay personas que prefieren ir al basurero y comerse los gusanos del basurero. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nos queremos alimentar de cosas mundanas, de lo que ofrece el mundo y lo peor de todo, de cosas que nos salvan nuestra alma. En cambio, la Eucaristía sí que nos salva y lo dice el Señor en el Evangelio. Paola, veamos ahora ejemplos históricos donde el Señor justamente utilizó la comida para relacionarse con el pueblo y con sus discípulos. Por ejemplo, las bodas de Caná. Jesús inicia su ministerio comiendo con unos recién casados y los saca de un apuros, de hecho, a través de la madre, como tú decías, de nuestra Santísima Virgen María. También participa en un banquete en la casa de Mateo con los pecadores, Mateo 9, 9 al 13. Come con los pecadores, Marcos 2, 15 al 17. Come con un fariseo y perdona a una pecadora pública, también en el marco de una cena, Lucas 7, 36 a 50. Come con sus amigos en Betania,
Juan 12, 1 al 11, Lázaro, María y Marta, cuando están allí sentadas preparando todo. La multiplicación de los panes, Jesús no es invitado, sino que invita a comer el nuevo maná, Marcos 6, 30, 44, que a propósito, en todos estos contextos de la comida, él da muchas enseñanzas, dando a entender que no es solamente el pan material lo que importa, como decían las tentaciones en la respuesta al demonio, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Esa comida que va acompañada con la palabra y que lo vamos a encontrar también en la liturgia de la Eucaristía, que no es solamente la liturgia eucarística, sino que le precede la liturgia de la palabra. Y Jesús nos enseña que Él se puede sentar con los pecadores y tanto que se lo criticaron. Si a uno le preguntaran hoy en día si iríamos a comer a la casa de nuestro enemigo o lo invitaríamos a nuestra casa a comer, seguramente que la primera respuesta natural será que no, porque nadie quiere sentarse a comer con alguien que le va a resultar de pronto chocante o que le ha hecho algo, pero Jesús nos cambia esa dimensión. Y nos dice, entre otras cosas, que los primeros que tenemos que invitar son a los más necesitados y a los pobres. Hay algo muy lindo, una relación preciosa de este Jesús histórico, este Jesús que era un ser social por excelencia, una persona que fue invitada por fariseos, personas ricas, personas pobres, a los convites, a celebrar la Pascua, a celebrar el sábado, el Shabbat, si no estoy mal se pronuncia así. Pues que unido a este compartir de la comida también estaba la predicación. Esto es muy importante porque ¿dónde, en qué momento del día el padre de familia o la madre también puede ser ese catequista? De hecho, los papás somos los primeros catequistas de nuestros hijos. No es en la comida, no es en la sobremesa, en la noche, cuando papá puede leer el evangelio del siguiente día, o papá puede leerme la historia de la iglesia, o mamá puede comentar, no sé, la vida de un santo, que la comida da para mucho, da para el diálogo, da para reír, contar chistes, pero también unirlo a la palabra de Dios. Y esa comida además trasciende el marco histórico porque también Jesús se presenta resucitado en el marco de comidas, haciéndose uno con nosotros, haciéndose cercano. Recordemos aquel pasaje donde los apóstoles han ido a pescar, Pedro ha salido a pescar, algunos lo han acompañado y Juan ve que está el maestro en la orilla y lo que les está preparando es un pescado, Jesús resucitado. Pero el mejor ejemplo de todos nos lo da en el pasaje de los discípulos de Emaús de San Lucas, cuando Jesús está acompañando a los discípulos de Emaús y a lo largo de ese trayecto les va explicando las escrituras y está allí presente entonces esa liturgia de la palabra, pero donde lo van a reconocer es en la fracción del pan, en la Eucaristía. Y en el momento en que se presenta la Eucaristía, Jesús desaparece y deja una lección. Y es una lección que para la familia es muy importante. Tenemos que reconocer a Jesús en la Eucaristía. Por eso Él desapareció, ya no hacía falta esa presencia física, histórica con que lo habían visto antes, porque la fe, estaba avivando la fe para que ya se quedaran con Él en la Eucaristía. Por eso la importancia de ese reconocimiento de Jesús en la Eucaristía para la familia. Bien, termina, por ejemplo, esto de la comida, pues con el punto más importante, la última cena, Claro. porque es la plenitud de llevar la comida al sentido totalmente sobrenatural y además redentor, porque es a través de esa cena, que es una cena pascual, en la cual Jesús se basa en unas tradiciones de cena pascual judías para instituir la Eucaristía y darle esa dimensión trascendente. Eso pues es el primer punto, con respecto a la comida. Muy bien. Nos vamos ahora al siguiente punto, que tiene que ver con la Eucaristía como cimiento y fuerza de la familia. Y dice este documento que la Eucaristía, especialmente la Eucaristía dominical, congregando semanalmente a los cristianos que forman la familia de Dios en torno a la mesa de la palabra y pan de vida, digamos la familia ya en su extensión más grande, yendo a la misa dominical, es también el antídoto más natural contra la dispersión. Es el lugar privilegiado donde la comunión es anunciada y cultivada de manera constante. Entonces, encontramos en esa Eucaristía dominical un antídoto contra la dispersión. Y si nos están mencionando la dispersión, es que
tanto en el marco de nuestras familias naturales, digamos, como en la familia más grande que es ir a la Eucaristía, hay un elemento en el ser humano de dispersión que no le hace profundizar en lo que tiene que hacer en la Eucaristía con respecto a su realidad. Vivimos dispersos y lo disperso no ayuda a la comunión. Finalmente, ¿a qué vamos? Un banquete, a comer y a generar una unidad entre todos. La Eucaristía, Cristo se nos da por comida y quiere generar una unidad en todo su pueblo, porque cuando estamos en la Santa Misa y comulgamos, nos hacemos uno, todo el pueblo de Dios alrededor del mundo, porque estamos recibiendo al mismo Cristo. El Cristo que yo me como, perdone la expresión, pero Él ha querido que lo comamos, y el que se come una persona en China, y el que se come una persona en Europa, etcétera, hace que nos unamos en ese pueblo y en esa familia de Cristo. Nos une y se acaba la dispersión. Entonces, es una reflexión para entender que la Eucaristía mantiene las familias unidas, la familia amplia y la familia natural. A eso se refiere con esto. Una vez le escuchaba a un predicador, a Fray Nelson, dijo algo muy interesante sobre esto de la unión familiar en la Eucaristía. Él decía, era su opinión, que él no estaba de acuerdo con las misas para niños o las misas para jóvenes, las misas para diferentes miembros de la familia, porque eso hacía que la familia pues no estuviese unida. Y de verdad que la misa dominical, hablemos de esta, pues es el encuentro de la familia con Cristo, unida la familia. Claro. Ya muchas personas irán a misa en diferentes horarios, pero bueno, hay muchas que van por la mañana, al mediodía, y cuando ya la familia se ha alimentado con ese pan eucarístico, pues esa familia está alegre porque todos los miembros han recibido a Cristo, está alegre porque celebran la resurrección, está alegre porque están juntos, porque se aman, y esa alegría después se va a compartir pues si pasan de la mesa eucarística, pues pasarán a la mesa familiar, ¿ya? Tal vez todos ayudarán después a hacer el almuerzo, ya se dejó preparado, se habrá un asado, qué sé yo, que pasen los domingos en cada hogar. Pero de eso se trata, que Cristo nos une en la Eucaristía para seguir unidos después en el hogar, y que es un hogar abierto, un hogar que acoge a otros familiares, amigos, y por qué no, como le dice nuestro Señor, cuando es un banquete, pues invita a los cojos, a los pobres, etc. Entonces, sí que la Eucaristía tiene que ser para mantenernos unidos y cimentados, es fuerza. Le escuchaba a Hernán Cohen, este gran converso, pianista famosísimo en el siglo XIX, ya cuando él se volvió católico y aparte de todo carmelita y fundador de la adoración eucarística para varones en París. Él decía: la Eucaristía es el pan de los fuertes. Y sí que lo hemos comprobado, y no solo nosotros dos como papás, sino con nuestros hijos, ya con nuestros hijos. Por eso es que para nosotros como familia es importante ir todos a la Eucaristía y que todos comulguen, se confiesen y comulguen. Esto tan importante de esa comunión que ya vamos anotando, tenemos que ir anotando, ¿no? O sea, la Eucaristía nos va dejando como fruto esa comunión en la familia, especialmente cuando participamos en la misa dominical. Y además dice que es fuente inagotable del dinamismo apostólico de la familia cristiana. Un dinamismo apostólico que se da en primer lugar dentro de la familia, porque tenemos que hacer misión y apostolicidad primero dentro de la familia, hasta que todos estemos totalmente convertidos a Cristo. Muchas veces las mamás tienen que hacer bastante esfuerzo con los esposos que tal vez en general son los últimos en llegar a la fe. A veces sucede eso. Entonces primero hay que generar esa coherencia y comunión de apostolicidad dentro de la familia, y la Eucaristía ayuda para eso. Pero no solamente en una santidad individual, familiar, no, sino que es fuente inagotable de dinamismo apostólico en la familia cristiana, en la gran familia cristiana. ¿De dónde vamos a sacar fuerzas? ¿De dónde van a salir las ideas? ¿De dónde va a salir la inspiración para evangelizar si no es en la Eucaristía, en el pan diario que necesitamos? Entonces, por eso, raíz y fuerza de la familia. Hay otro elemento también muy importante, que es la
el aspecto de la educación, la potencia educativa que tiene la Eucaristía. Porque nos dice este documento, nos cita inmediatamente a Juan capítulo 10, versículo 10, que Cristo precisamente ha venido y se ha quedado en el pan eucarístico para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Entonces hay dos cosas, nos habla de vida y de vida en abundancia. Uno diría, bueno, pues vida, ya todos tienen vida, la vida es un don y nos ha sido dada. Pero tal vez esa vida natural que hemos recibido no la estamos viviendo de la manera más digna. Y Él quiere dignificar esta vida aquí en esta tierra mientras vamos en peregrinación. Pero además cuando nos dice que nos quiere dar vida en abundancia, es que nos quiere dar el pan que tenemos que comer para que tengamos vida eterna. De la misma manera que no sé si te acuerdas ese pasaje del profeta Elías cuando tenía que dirigirse a la cima, creo que del Monte Carmelo, y tiene que comerse un pan sustancial para poder hacer un recorrido de 40 días hasta llegar allá, y ese ángel le da ese pan que necesita para su recorrido. Pues nosotros, eso es imagen y figura de la Eucaristía, porque nosotros necesitamos el pan eucarístico para recorrer esta vida y para poder tener vida en abundancia. Por eso no nos podemos contentar simplemente con un pan material o con una Eucaristía simplemente por un cumplimiento social, por un por si acaso, porque esto está dado por nuestro Señor para vida eterna, para vida en abundancia. Por eso dice aquí, Él es el Emmanuel, Dios con nosotros, cuando nos acercamos a la mesa eucarística. Puede suceder que como en Emaús se le reconozca solamente en la fracción del pan. A veces también Él está durante mucho tiempo ante la puerta y llama, esperando que la puerta se abra para entrar y para cenar con nosotros. Y termina diciendo, no existe otra fuerza ni otra sabiduría por medio del cual podamos salvarnos y contribuir a salvar a los demás. No hay otra fuerza ni otra sabiduría mediante los cuales los padres puedan educar a sus hijos y educarse a sí mismos. La fuerza educativa de la Eucaristía se ha consolidado a través de las generaciones y de los siglos. Por eso hablamos de tradición familiar. La fe, la Eucaristía se tiene que transmitir de los padres a los hijos y así sucesivamente. Es un compromiso serio que tenemos. Sí, pero también somos realistas y sabemos que no todos en el hogar creen en la Eucaristía, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo en ella. Les es difícil. ¿A cuántos adolescentes, jóvenes se han apartado de la vida eucarística, ya no quieren ir a misa? Lo que tú acabas de decir, ¿cuántos esposos? Pues tal vez muchas esposas se van a misa solas porque su marido no cree. Y pues el deseo es que mi marido crea, que mis hijos crean, Señor. Y pues muchas veces eso no se da con un chasquido de dedos. Eso, la condición para que se dé esa fe, pues es pedírsela al Señor, porque de verdad no hay otro camino. Muchas mamás se pueden desesperar, abuelas o miembros de las familias, que mi esposa no cree en la Eucaristía. Pues ahí es donde realmente funciona, es orar. Y orar ante Jesús Eucarístico. Orar, clamar al cielo. Y como decía Santo Tomás de Aquino, ¿no? Una golondrina no hace la primavera. Se necesita el factor tiempo, pero también el factor y la virtud, sobre todo, de la perseverancia en la oración. ¿Para qué? Pues para que Dios pueda obrar cuando Dios lo vea más conveniente. A veces nos desesperamos, a veces dejamos de creer, decimos, Dios no me escucha. No crean estas tentaciones del demonio, queridas familias, no crean en esto, sigan, perseveren, comulguen, y si pueden, sobre todo, vayan a la Eucaristía diaria, a la visita eucarística. Si pueden pasar por un templo, una capilla y está el Señor ahí, pasen y visiten lo que sea, un minutico, aunque sea un Padre Nuestro. Todo esto, cuánto ayuda a que crezca nuestra fe y para que Dios suscite la conversión en nuestros familiares. Hay otra dimensión educativa y pedagógica que tiene la Eucaristía, esto de manera más específica con relación a los esposos.
¿Por qué? ¿Por qué es necesaria la Eucaristía para los esposos que son la base de sostén de la familia? Porque si los esposos están bien, si papá y mamá están bien, los hijos estarán bien. Pero ¿cómo sostener el amor de los esposos a lo largo del tiempo? Para que esa herencia de la Eucaristía pase a los hijos y a las demás generaciones, como nos dice aquí este documento, como lo quiere la Iglesia. Me acuerdo de ese texto, el Taller del Orfebre de Juan Pablo II, que es la síntesis de la teología del cuerpo en una obra de teatro que él creó. Y hay un texto donde hay una pareja y les es invitado por el orfebre, por eso se llama el Taller del Orfebre, el orfebre es Dios, para que busquen un puerto para el amor. No basta solamente con el amor natural, eso también buenísimo por si hay parejas que están pasando por dificultades, esposos que están pasando por dificultades en la relación y eso repercute en la familia. Lo natural se agota, lo natural no sacia la sed de infinito que tiene cada ser humano, por más maravillosa que sea la otra pareja. Ese amor inicial, emotivo, de sentimiento, en algún momento no se sostiene si no se busca un puerto para el amor. Y ese puerto para el amor es Dios y es Dios Eucaristía. Entonces, cuando dos esposos van a buscar la Eucaristía y tienen ese puerto para el amor, es que por más de que haya obstáculos, van adelante porque tienen un ancla sólida, un objetivo común que se transmite a la familia a través de las generaciones. Sí, también estoy leyendo en este momento, es algo que les quería compartir, un libro que me está enseñando cosas maravillosas y se llama Leonia, la debilidad transfigurada. ¿Quién era Leonia? Pues era la tercera hermana de Santa Teresita del Niño Jesús. Todas sus hermanas carmelitas, Leonia era como la oveja negra, la que tenía defectos. Si ustedes leyeran las cartas de su madre sobre Leonia, decía que no hay por dónde cogerla porque está plagada de defectos, pero que sin embargo, su madre, que hoy en día es santa, y su papá también, Santa Celia y San Luis Martán, decían que tenían esperanza, que no perdían la esperanza con Leonia. Leonia, mientras sus hermanas volaban en el Carmelo, pues ella hizo intento de vida religiosa con las visitandinas 4 veces. Ustedes saben que es entrar y salir 3 veces del convento, sentirse la peor, la que no llega, y pues ya la 4ª fue la vencida gracias a Santa Teresita, que le profetizó que ella entraría y tendría vocación religiosa. Pues bueno, hay un libro de un sacerdote que ha investigado mucho sobre esta tercera hermana de Santa Teresita y que les cuento que se encontró su cuerpo incorrupto hace poco tiempo. Ya se ha metido su causa de beatificación. Y hay una frase, ¿por qué nombro a Leonia? Porque tal vez todos somos Leonias. ¿A qué me refiero? A que somos débiles y que tenemos que luchar mucho, muchísimo, para ganar en virtud, para ganar contra nuestras imperfecciones, a lo que no llegamos, a lo que no podemos. Y hay una frase maravillosa de este sacerdote y dice lo siguiente: la acción divina en nosotros es invisible la mayor parte del tiempo. Es el modo habitual del actuar de Dios. Y esto es verdad. Dios actúa en lo oculto, en lo invisible, en lo que no me doy cuenta. Por eso es importante el factor perseverancia, constancia, no abandonar, no tirar la toalla, perseverar hasta el final, porque Dios va a obrar y ya está obrando en darme esa perseverancia. Así yo no vea ni sienta consuelos, así yo no vea que mi marido cambia, que mis hijos cambian, pero Dios, tengamos la seguridad que Dios está obrando invisiblemente y sin que yo me entere. Como pues en hay la que Eucaristía, tener fe. que Exacto. aunque está en un trozo de pan, a yo eso sé voy. que ahí está Cristo. A eso voy. San Manuel González, el obispo del Sagrario Abandonado, decía que desde la Eucaristía, o sea, ese sagrario abandonado que nadie visita, desde allí Dios está gobernando el universo. Los planetas, las estrellas, los cometas, pensemos en lo macro. Desde la Eucaristía, Dios gobierna el mundo entero. Entonces, ¿cómo no voy a tener fe en la Eucaristía y en un Dios que todo lo puede? Puesto así, nos da excelente plataforma para pasar al siguiente punto, y es
la familia y la Eucaristía, pero con una primera dimensión de acción de gracias, que de hecho se conoce mucho a la Eucaristía justo con este nombre, acción de gracias. Entonces, claro, todo tiene que desembocar al reconocer las maravillas que hace Dios en nosotros, que se ha querido quedar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y especialmente en la Eucaristía, para que lo comamos, para que tengamos una prenda de vida eterna. La respuesta al amor es el amor, la acción de gracias, la alabanza. Por eso es también un sacrificio de alabanza en acción de gracias por la obra de la creación, por habernos creado, por sostenernos, porque es providente, porque nos ha creado y no se ha ido como piensan muchos, sino que está con nosotros justamente en los sagrarios y más bien somos nosotros ingratos los que lo abandonamos y no le visitamos. Y lo relaciona inmediatamente con un pasaje de Adán y vamos a entender por qué. Porque dice, Adán, quien tenía todo a su disposición, Adán era el rey de la creación, el hombre más millonario, tenía toda la creación para él, pues era dueño y señor de animales y plantas, además de contar con la presencia de Dios. Sin embargo, se sentía solo, que es lo que Juan Pablo II llama en la teología del cuerpo la soledad originaria, la del origen. Dios entonces quiso hacerle el auxiliar correspondiente y de esta manera formó a la familia. ¿Por qué lo cita? Porque lo que hace Adán es una acción de gracias y un canto de alabanza cuando después de esa soledad en que se percibe, que es una soledad existencial, Dios le presenta a la mujer y dice, esto sí que es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Y luego el texto que conforma la familia, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y son los dos una sola carne. Ahí hay unas nupcias, primera página del Evangelio, Génesis 2. Y eso va a ir hasta la última página del Evangelio, nos dice Benedicto XVI en Apocalipsis, cuando baje la Israel del cielo y se una al esposo que será Cristo y nosotros la Jerusalén celestial. Ya en el cielo nos uniremos, otras nupcias. De principio a fin está la alianza, el lenguaje nupcial, que tiene que ser un canto de alabanza, acción de gracias. Por eso aprovechamos estos tiempos como los tiempos jubilares, no solamente para pedir cosas. No vamos a la Eucaristía solamente para pedir cosas, claro que tenemos que pedir, pero no solo para eso, vamos a alabar a Dios, vamos a darle gracias, vamos a tener gratitud, porque de las cosas que más le duelen a Dios, del hombre, de la mujer y de la familia, es la ingratitud. Qué bonito manifestar una gratitud con Dios en una visita al Santísimo Sacramento. Qué bueno decirle, Señor, aquí estamos para comulgar, aquí estamos en la misa dominical, no por una ley que nos pone como precepto que tenemos que ir a misa de domingo, que por supuesto que hay que cumplirla, pero no solamente es por el precepto de la ley como en el Antiguo Testamento, sino por el amor, por la gratitud, y esto lo tenemos que aprender en la familia. Entonces, acción de gracias que sale del corazón. Muchos sacerdotes y teólogos dicen que el sacramento más cercano a la Eucaristía es el sacramento del matrimonio. Aquí hay una explicación muy bonita que he encontrado. Dice, en la Eucaristía, Cristo realiza de modo eminente ese ser una carne que viven los esposos porque se hace una carne con la iglesia. Recuerda la carta de los Efesios capítulo 5, ese paralelo entre Cristo y la iglesia. Es el esposo y su esposa es la iglesia. Y hace un paralelo entre marido y mujer. Léanlo, es precioso. Y dice aquí, y de esa comunión indisoluble de Cristo con la iglesia se alimenta el amor indisoluble de los esposos que participan en un amor eterno. Si los esposos pudiésemos reflexionar estas palabras, es que valoraríamos muchísimo nuestro matrimonio, sobre todo si somos eucarísticos. Dice, por eso se dice que el matrimonio es el más eucarístico de los sacramentos y el único que no acaba en la celebración sacramental para ser total. Se necesita que el consentimiento de los novios en el altar se consume en el hecho nupcial, en el acto de la entrega de los cuerpos que forma parte constitutiva de la celebración litúrgica del matrimonio. Claro, Cristo se hace carne y los esposos en el hecho nupcial se hacen una sola carne.
Por eso el demonio odia el matrimonio, odia los matrimonios que se aman, los quiere destruir, quiere sembrar la confusión y la desconfianza. Entonces, ¿cuál es nuestra fuerza para mantenernos unidos? Es la Eucaristía, es el pan vivo, es el que nos mantiene fuertes, fortalecidos y sobre todo en una época donde es difícil tener matrimonios consistentes, duraderos, en una época donde es difícil criar a los hijos, tener hijos, criarlos y criarlos para el cielo, pues sí que se necesita de este gran pan eucarístico, de este pan que es nuestra fuerza, es nuestra vida. Eso nos lleva al siguiente punto y es la unidad. Todo tiene que apuntar a la unidad, es decir, en el cielo será esas nupcias de comunión donde Cristo, donde Dios será todo en todos. Y habrán esas nupcias con Dios, con Cristo, en comunión. Seremos todos uno en Él. La Eucaristía es la unidad con Dios. O sea, es el sacramento por excelencia que todo lo pega, que todo lo une. En estado de gracia, y aquí empiezan los requisitos que a nosotros no nos gustan y que no entendemos, porque a veces pensamos que tenemos un derecho sobre la Eucaristía y que si Cristo ha muerto por todos, pues yo tengo derecho a ir a comulgar y a veces no tengo conciencia si estoy en estado de gracia o no. Y comulgar sin estar en estado de gracia, pues como dice San Pablo, cada quien discierna porque puede estar comiendo su propia condenación. Será un mal para esa persona y una ofensa a Dios. Por eso en estado de gracia el Espíritu Santo inhabita en las personas. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. La comunión es un pedazo de cielo que se da realmente en cada comunión. Yo escucho a veces a sacerdotes que nos ayudan a recordar que si tuviéramos conciencia cada vez que vamos a comulgar de lo que está sucediendo en nosotros, ya veíamos en la primera parte que en la comida somos nosotros los que transformamos la comida para nuestra energía y nuestro desempeño como personas y para bien de la comunidad. Pero en la comunión eucarística es Cristo quien nos asume. Nosotros no asumimos a Cristo como en la comida. Lo comemos, pero aquí hay un cambio. Él es el que nos asume, el que nos cambia, el que nos transforma, el que empieza a hacernos ensayos de cielo desde ahora. Y nuestro papel es dejarnos, no poner obstáculo. Solo mediante esta unión íntima con Cristo somos capaces de dar fruto. Entonces Él quiere esta comunión para el fruto. Porque si no hay fruto, pues no tiene sentido. Y el fruto son las obras del amor, la caridad, lo que debe suceder en nuestra familia y en la iglesia. Debemos recordar que solos no seríamos capaces de nada. Solamente en la comunión con Cristo somos capaces de todo. Y cita inmediatamente nuevamente a Juan: permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid. Tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, eso nos lleva, después de entender que hay una comunión, que hay un fruto, producto de esa comunión, a que la Eucaristía es presencia real de Cristo, que es una realidad, como tú lo decías, ¿no? Invisible, escondida en los fragmentos de un pan, porque si Dios se nos presentara tal cual es, pues nuestro cuerpo estallaría en 1000 pedazos, porque ¿qué ser humano puede estar delante de Dios en esta vida y quedar vivo? Resulta que necesitamos transformarnos. Él nos quiere transformar y por eso muchas veces el tema pasa por otro de los elementos que no nos gusta, que es la cruz, el dolor y el sacrificio. La Eucaristía tiene eso. Claro. Es un elemento fundamental. Claro. De hecho, la Eucaristía nace del costado abierto de Cristo. Tiene que haber un costado traspasado y un corazón abierto que se desbordó, donde nacieron los sacramentos. Nace la Eucaristía, la empieza en la última cena, la instituye, la lleva hasta el Calvario. Y entonces, para darnos a entender que necesitamos pasar por el tema de la cruz y del dolor, por eso, en ese puerto que hablábamos de la pareja, tiene que haber el elemento del sacrificio. El elemento del sacrificio y de la cruz de cada día. A veces no es fácil levantarse un domingo para ir a la Santa Misa porque está haciendo mucho frío, porque sería mejor quedarse calientito, tal vez viendo una película, quedarse en la casa. Pero el Señor nos llama, nos pide ese paso del sacrificio y va a ser recompensado. Algo práctico que aprendí
de Santa Yana Beretta, que es una santa preciosa. Ella murió al dar a luz a su cuarta hija, santa italiana de nuestra época, canonizada por San Juan Pablo II. Era una mujer muy eucarística, Santa Yana, y bueno, tenía niños pequeñitos, muy pequeñitos, ella los llevaba a misa. Pero ella hacía algo que a mí yo también lo hago gracias a ella, y es, digamos, ofrendar a tu familia en la Eucaristía. En el ofertorio, pues el sacerdote ofrenda a Dios el pan y el vino. En esa patena santa se pone el pan. Bueno, pues en esa patena santa pon a tu familia. Santa Yana Beretta decía, pongo a mis tesoros. ¿Quiénes eran sus tesoros? No eran sus joyas, no, era su marido y eran sus hijos. Eran sus grandes tesoros. Nosotras como madres, también como sacerdotes por el bautismo, somos sacerdotes, profetas y reyes. Por ese sacerdocio que también hemos recibido, podemos ofrendar, hacer sacrificios por nuestra familia, pues en el mejor lugar y en el mejor momento es en la Eucaristía. Que se da litúrgicamente de una manera muy especial en el ofertorio, cuando el sacerdote recibe el pan, el vino, y cuando previo a la consagración mezcla esa gotita de agua en el vino, cuando está preparando allí todas las especies, esa gota de agua dentro de ese vino, esa gota de agua somos nosotros, son nuestros hijos, es lo que nosotros le podemos dar, esa pobre humanidad, una gota, pero Él ha querido que participáramos de eso, para poder hacer ese milagro eucarístico. Por eso vemos que el sacerdote pone esa gota de agua dentro del cáliz, y ahí estamos nosotros participando. Ahora les quiero leer algunas frases sueltas pero maravillosas que nos hace el Papa Benedicto XVI en esa relación de Eucaristía y matrimonio, Eucaristía y familia. Dice, por ejemplo, una cosa que yo creo que ya deberíamos tener todos claro en la catequesis y que viene del Concilio Vaticano II. En la vida de la Iglesia, la familia fundada en el sacramento es llamada iglesia doméstica. Entonces no perdamos esa perspectiva. Iglesia doméstica, y en la iglesia se celebra el mayor de los sacramentos, que es la Eucaristía. Algún santo decía, y creo que lo decía también Juan Pablo II, nosotros tenemos que ser Eucaristías vivas. Hostias vivas. Hostias vivas en nuestros hogares. De tal manera que cuando nos llevemos a Cristo, porque hemos comulgado, lo hagamos vida en nuestros hogares. Esa es la coherencia de la fe. No puede ser que salga a la iglesia y yo sea otra persona. La iglesia es una, católica y apostólica, y como somos entonces como familia, iglesia doméstica, también tenemos que ser una unidad, católico universal, no se queda solamente en la intimidad de una familia natural, se abre a todo el mundo, y apostólico en la misión, lo habíamos dicho. Utiliza otra frase muy bonita que es: las familias son islotes de vida cristiana en medio de un mundo que no cree. En un mundo que no cree en la Eucaristía. Hace poco ha habido una profanación de una mujer que se subió a un altar. Terrible lo que estuvo haciendo en ese altar. Tenemos que desagraviarlo en estos días. Allí en la iglesia donde el Señor se hace pan eucarístico para nosotros, pues nosotros somos islote de vida cristiana, ejemplos de vida, para que esas personas algún día lleguen al momento de la conversión y Dios les dé esa gracia. De aquí la importancia de la Eucaristía, que proporciona la gracia para el sostenimiento de los islotes de la vida cristiana, dice el Papa. ¿Cómo nos vamos a sostener? ¿Cómo vamos a poder ser ese modelo y ese ejemplo si no nos nutre la Eucaristía? La Eucaristía tiene fuertes resonancias conyugales, pero ahora lo va a poner con otro ejemplo. Ya lo poníamos como Cristo y la Iglesia, como Dios que se va a unir con nosotros allá en el Apocalipsis, en el cielo, en las nupcias finales. Pero fíjense lo que dice ahora aquí. La Eucaristía tiene fuertes resonancias conyugales porque el corazón de la Eucaristía dice: mi cuerpo por vosotros. Y luego dice: sangre derramada para una alianza nueva. Habla de su cuerpo que se entrega por nosotros, de una alianza, lenguaje nupcial, lenguaje corporal, lenguaje de Eucaristía, de lo que ven. Entonces el Señor nos está diciendo: yo me doy todo por ustedes, ustedes también dense ustedes a los demás. Luego dice en la Gaudium Spes, un documento del Concilio Vaticano II, que es una escuela de vida cristiana y de humanismo en la medida
que se aprenda el culto divino por medio de la oración y dar la ofrenda de la vida. Estas dos últimas, la oración y la ofrenda de la vida, estas dos últimas son formas de acercarnos a la Eucaristía. Es decir, toda familia está llamada a sostenerse en la oración. Toda la familia está llamada a hacer una ofrenda de vida. ¿Y dónde aprendemos esto? Lo encontramos principalmente en la Eucaristía, en la oración, en la ofrenda, liturgia de la palabra, liturgia eucarística. Es un culto, es una alabanza a Dios Padre que tiene Jesús a su Padre y nosotros en Él. Algunas frases allí sueltas. Y ahora retomamos en este punto, en la relación del cuarto punto que queremos decir ya hacia el final, y es la parroquia, ¿no? Ya hemos visto un poco la relación de familia-eucaristía, pero vamos ahora a la parroquia. La parroquia es como una gran familia compuesta de familias más pequeñas. Es la familia de Dios que se congrega en torno a la Eucaristía y vive como una fraternidad animada por el Espíritu. Es una familia no cerrada en sí misma, sino injertada y abierta a la sociedad e íntimamente integrada con sus aspiraciones y dificultades. La parroquia, ante todo, es una comunidad de personas viva y dinámica, más que una estructura, un edificio o un territorio. Yo creo que muchos de nosotros, Paola, podemos dar testimonio de cómo una parroquia, una pastoral familiar, por ejemplo, o cualquier otra pastoral, ha salvado nuestra vida. Nos ha sacado de una rutina mundana donde nos estábamos consumiendo, donde no le hallábamos sentido, y hemos encontrado una identidad familiar en esa parroquia. ¿Cuántas veces eso no nos ha jalado para quedarnos e intentar colaborar en esa pastoral, en cualquier ministerio que nos sea en ese momento llamados? Y eso sucede por esa fuerza comunitaria que tiene la parroquia. En estos días hablaba con un sacerdote y hablábamos un poquito del jubileo. Y él me decía, mire, lo que pasa es que, me ponía este ejemplo, ¿no? Cuando una persona va a la confesión, a la penitencia, si hace una confesión bien hecha, si verdaderamente la hace de corazón y es perfecta, pues queda limpio. Es como si tuviera un jubileo. Pero no siempre somos conscientes de ir con esa perfección, como con esa pureza a la hora de la confesión. Pero si se le dijera a esa persona que fuera una vez más y una vez más, como que va perdiendo el impulso y todo, a veces hacen falta momentos fuertes de comunidad, como un jubileo, como una parroquia, como unas personas que invitan una peregrinación, me decía, una procesión al santuario de, no sé, de la Virgen de Fátima o el que tengamos en nuestro país, para que esa persona se contagie y diga, bueno, vamos, porque sola no iría tal vez. Y por eso la iglesia es maestra. Y por eso la iglesia nos deja esas pastorales y nos reúne alrededor de una parroquia, porque a veces como familias individuales no tenemos el impulso. Lo que decíamos, nos quedamos tal vez en un domingo, calientitos. Siempre cuento una historia muy bonita, un matrimonio ya de edad en Colombia, donde ella, pues eso, se unió a la parroquia y se metió pues al apostolado de los matrimonios masivos, ¿no? Tantas parejas que viven en unión libre y pues que se decidieron casar y ella se metió como en ese rollo muy bonito y le tocó mandar a hacer las argollas. Entonces ella generosamente cogió sus joyas en oro y las quería hacer fundir en el centro de Bogotá. Siempre los centros de las capitales son un poco peligrosos. Y le dijo al típico marido que jamás iba a misa, que no quería saber nada de Dios, que a mí no me moleste, váyase usted sola. Así era. Y pues ella le dijo, mira, ¿será que tú me acompañas? Pues ir a fundir el oro, me da miedo ir sola. Y ahí fue el momento de Dios para este marido del sofá y la televisión. Dijo, bueno, yo te acompaño pues para que no te pase nada, ¿no? Entonces fue, la acompañó, mandaron a hacer las argollas y astutamente esta esposa dijo, bueno, pero también los vestidos de novia, a ver si tú me llevas en el carro, es que yo solita. Y él dijo, bueno, está bien, yo te llevo. Y así fue como esta mujer poco a poco lo fue involucrando en las obras de caridad, que eso es lo que hay que hacer con el ateo, con el agnóstico, con el que no quiere saber nada,
pues el mejor camino para estas personas no es predicarles, no es hablarles de Dios, es decir, acompáñame, ¿será que tú puedes? Préstame o llévame en el carro. Y poquito a poco Dios les va trayendo, la Virgen les va convenciendo, y pues Él terminó siendo pues el mandadero de la parroquia, ¿no? El que le pagaba los recibos del agua, de la luz, los que iba a hacer pues todos esos chicharrones, me refiero a problemas que tenía, pues él se convirtió en una persona que todos los días estaba en la parroquia. Entonces, son ejemplos bellísimos de cómo la parroquia, como tú acabas de decir, es que nos salva el matrimonio, nos salva el hogar. Muchos de nuestros hijos jóvenes cantan en la parroquia, están en el coro de la parroquia, son acólitos. Esto es otra maravilla que tiene la parroquia. Nosotros pues ya tenemos hijas grandes, ¿no? En mi época, cuando yo tenía mi primera hija, mi segunda hija, yo escuchaba muchos niños en la parroquia, niños que lloraban, pero yo veía que muchas familias llevaban a sus niños. Ahorita que también vamos a misa, escucho pocos llantos, pocos niños, y es que las familias, los padres de familia no están llevando a sus hijos a la parroquia, a la Santa Misa. Yo sé que uno no hace misa por tener uno aquí en la mano y el otro en la otra mano. No importa, pero lleva a tus hijos pequeños a la misa y así los vas educando en saberse comportar en la Eucaristía. Hazte atrás, no pasa nada, pero llévalos y enséñales lo que es el valor de la Eucaristía, que cuando ellos crezcan y pasen por la crisis de fe de la adolescencia, van a ser sostenidos por el mismo Cristo. ¿Ya? Y tal vez no sean esos hijos que te digan, mamá, es que yo ya no quiero ir a misa. No. Tú con tu ser padre, pues le vas a decir, le vas a hablar, vas a dialogar y le vas a convencer de que no puede faltar a misa. ¿Ya? Entonces, esto es educar a los hijos en la fe, día a día y desde que son pequeñitos. Quiero terminar, Paola, con una idea y luego con una oración que nos regala aquí este documento al final, pero una idea muy bonita que está también de la Sacramentum Caritatis. Una gracia regalada a la gracia. La gracia sacramental del matrimonio, que es base fundamental para la familia, regala esta gracia, es decir, la gracia de Estado, una familia conformada por unos esposos que se han casado sacramentalmente, porque claro, nadie puede recibir la Eucaristía si no está en gracia si de no Dios. está en gracia de Dios. No. Y lo van a recibir los esposos que están casados por el sacramento del matrimonio. No lo pueden recibir personas que están conviviendo, no pueden recibirlo. Lo recibe un matrimonio y esa gracia de Estado le regala a la gracia natural de toda unión. Entonces unos novios, unas personas que están conviviendo y que se sienten llamadas, atraídas en este momento para unirse a través del sacramento del matrimonio, ese sacramento del matrimonio les va a regalar una gracia, a esa gracia natural, porque hasta eso nos lo da Dios, el conocer a esa mujer o a ese hombre, esa gracia natural, todo lo que sucede en una pareja es una gracia natural, pero hay una gracia sobrenatural que es la del matrimonio, para que permanezca ese matrimonio estable y abierto a la vida. Y luego dice, es una gracia regalada a la gracia, ¿se entiende, no? La gracia del matrimonio regalada a la gracia natural de cualquier hombre y mujer, para que no caigamos en desgracia. ¿Y cuál es la desgracia? El pecado. Claro. Ahora, esa gracia del matrimonio no se puede conservar, esa gracia de Estado, sin la Eucaristía. No. Ahí es donde el puerto para el amor es ese. Es la Eucaristía. Es la Eucaristía. Y es lo que permanece sólido los cimientos de ese matrimonio. Es buscar ese puerto para el amor. Entonces recuerden, una gracia regalada a la gracia para que no haya desgracia. Y finalmente decir que el colmo del amor que da la Eucaristía es lo que sucede con nuestro Señor, que lo da todo en ese amor y no espera nada a cambio. Es decir, es nuestra obligación alabarlo y agradecerle, pero es un amor que se ha entregado totalmente gratuito, que no se entregó para que le diéramos algo. Solo el amor agraciado puede obligarse al amor no correspondido. Para mantener la comunión hacen falta tramos del amor
no comprendido. Un tramo del amor no comprendido es Jesús Eucaristía solo en los sagrarios. Un tramo del amor no correspondido de esa relación de Jesús solo en los sagrarios con respecto a una familia es una familia donde ocurren muchas cosas: infidelidades, deshonestidades, falta de amor, falta de solidaridad, falta de servicio, falta de entrega. Hay que vivir esos tramos del amor. No podemos encontrarnos con un obstáculo e inmediatamente querer romper. No, un amor. Por eso dice aquí, para mantener la comunión hacen falta tramos del amor no correspondido. Pero eso no quiere decir que entonces el otro que se cruce de brazos y se acabó. No, pero hay que tener espíritu de sacrificio. Y muchas veces, como siempre, en la mayoría de las ocasiones, son las mujeres las que salvan a sus maridos al final. Por lo menos en la mayor parte, porque como decimos, casi siempre somos los más duros. Bien, terminamos con esta bella oración que nos dice: Señor Jesús, gracias por haberte quedado entre nosotros así de manera tan sencilla en los signos del pan y el vino. Comemos tu cuerpo entregado por nosotros, bebemos tu sangre derramada por nosotros, porque deseamos que permanezcas, Señor, en nosotros, en nuestros hijos, en nuestra pequeña iglesia doméstica. Ayúdanos a participar de la cena eucarística como el momento cumbre de nuestra vida, experimentando el contacto más cercano contigo para que podamos vivir nuestro amor matrimonial y familiar eucarísticamente, como entrega generosa y permanente del uno para el otro. Amén. Que nuestro amor se vuelva un amor eucarístico en la relación de pareja y con nuestra familia. Bien, queridos amigos, pues vamos a ver si con este inconveniente que tuvimos encontramos por allí algunos reportes. Pues vamos a ver en la página del Facebook si podemos encontrar algo, igualmente en YouTube. Sí, tenemos aquí a Rosario de la Torre que nos dice: qué lindo, muchas gracias, un saludo desde Cusco. Bueno, Rosario, muchísimas gracias por estar allí, por el reporte que nos hace. También tenemos a Williams y Paucar, que está allí apoyándonos con un me gusta, igual a Tabacoc García, Mario Vargas, Kimi Melgarejo, la familia Vargas Pinilla. Un saludo a Rubén Encián, Rosario de la Torre, Richard Martínez y Yani Córdoba. También a Lilian Batz, Rosy de Amaya, María Espinosa, Mary Muñoz, Dagnelis, Charito Vicente, Rosemary Collins y a Alexander Hidalgo. También nos saluda nuestro querido amigo Carlos y Paula, siempre muy fieles. Muchas gracias, Henry y Paola. Estábamos esperando estas charlas con ansias. La Eucaristía es la base de la familia. Nunca llegaremos a dimensionar todas las gracias que recibimos a través de la Santa Comunión. Saludos de Paula y de Carlos. Pues también Muchas saludo gracias para ellos. También vi por allí a Tito y su esposa Norma, que están por allí también muy pendientes de la charla. Bien, como siempre, hacia el final les pedimos, en la medida de sus posibilidades, que nos puedan apoyar cuando sea posible para continuar esta labor de matrimonios misioneros. En estas charlas de formarse es combatir, porque intentamos sobre todo traer lo del depósito de la fe, ¿no? Tradición, magisterio, sagradas escrituras, en todos los temas que nos incumben para la evangelización, para la familia. Así que las personas que buenamente nos puedan apoyar, los que se encuentran en los Estados Unidos o en el Perú, ahí les dejamos los datos hacia el final. O si están en otro país, tal vez vía Western Union, con esos datos que aparecen allí, nos pueden apoyar para seguir con esta labor de evangelización. Y otra cosa es que hace poco hemos empezado con un canal de YouTube. También les pedimos que nos apoyen, se suscriban y den un like para que estas charlas pues lleguen a otras personas. Que justamente en este momento se está transmitiendo simultáneo, pero como tuvimos ese problema con el link inicial, pues hubo que crear uno nuevo y bueno, allí quedará en todo caso el video. Mañana les enviaré a las personas que las tengo en el WhatsApp el link con los videos que quedan en Facebook, en YouTube, y le damos gracias al Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta charla que nos has permitido tener, fruto de tu gran bondad. Te pedimos que sea para tu mayor honor, honra y gloria y bien de las almas, por Cristo nuestro Señor.
Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias.